¿Qué pasaría si las paredes de una pacífica cabaña de la aldea pudieran susurrar al único secreto lo suficientemente poderoso como para destruir el legado de una familia entera? ¿Qué pasaría si por detrás de cada sonrisa hubiera un silencio gritando por ser escuchado? Silencio, y el frágil costo de la verdad. En el silencioso pueblo de Elden Hollow cubierto de musgo, donde la niebla se aferraba a las ollas de chimenea como secretos demasiado viejos para olvidar, e incluso el viento llevaba el silencio de las oraciones olvidadas, la muerte no tocaba, susurraba, deslizándose a través de las tablas de piso crujientes y sobre las lápidas, sin alterar tanto como un pétalo solitario en la iglesia. Y cuando la señorita Cordelia Bren falleció en su mansión cerrada, ubicada en lo profundo del bosque Tornapel, ni un solo aldeano afirmó estar sorprendido, aunque pocos podían decir con certeza que aún había estado viva en las semanas previas. Se había convertido en una presencia espectral mucho antes de su muerte. Su nombre era pronunciado con una mezcla de curiosidad y precaución, su silueta a veces vislumbrada a través de ventanas con lluvia, como si perteneciera más a la mansión que al mundo. Bren Hollow House, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra, chimeneas torcidas y persianas clavadas desde dentro, se había convertido en algo entre una casa y una leyenda. Los lugareños, envueltos en sus rutinas y sospechas en capas, evitaban la mansión, especialmente después de la llegada de Evelyn Carr, una mujer con frecuencia aguda de la ciudad, cuyos pasos no hacían sonido, y cuyos ojos parecían catalogarlo todo y a todos, pero no revelaban nada. Presentada como una sobrina nieta lejana, Evelyn se había mudado a la mansión 2 años antes, bajo el pretexto de brindar compañía y cuidado, pero nadie las vio juntas, y los rumores comenzaron a crecer como enredaderas. Cordelia se había vuelto loca, estaba acosada, había venido Evelyn a heredar, o a esconderse. Luego, justo después de una amarga tormenta de lluvia, a fines de noviembre, surgió en voz baja: la señorita Bren había muerto, sola, sin marca. El médico fue llamado solo después de que Evelyn encontrara el cuerpo, el cual notaron los aldeanos. Aparentemente llevaba días sin vida. El funeral se celebró al amanecer, mientras la luz gris se filtraba a través de los árboles esqueléticos, y los únicos asistentes fueron Evelyn, el cura local, claramente incómodo, y un granjero que nunca levantó la vista del suelo. No se tocó campana, no se publicó obituario, nadie usó atuendo de luto. Todo podría haber terminado allí, otro desvanecimiento excéntrico en el folclore de la aldea olvidada, si no hubiera sido por la llegada, 3 días después del entierro, de un sobre extraño, que desentrañaría la poca certeza que tenía la aldea sobre la casa, el heredero, y los muertos, de un gris pálido, sellado con cera Burdeos, estampado con un emblema de media luna, desconocido incluso para la señora Pike, la jefa de correos desde hacía 37 años. El sobre llevaba el nombre completo de Cordelia, escrito en cursiva europea alargada y elegante, y su sello postal, Viena, fechado exactamente un día antes de su muerte. La señora Pike, una mujer tranquila pero observadora, que una vez fue criptógrafa en la guerra, y jamás dejó el hábito de notar lo que otros pasaban por alto, dijo que la carta no era ni sentimental ni comercial sino deliberada, como si quien la escribió no tuviera dudas de que sería leída. Cuando Evelyn llegó esa mañana, no preguntó si había correo, simplemente extendió la mano, como si ya supiera lo que había llegado. Su expresión no cambió, sin sorpresa, sin confusión, ni siquiera un destello de vacilación. Deslizó la carta en el bolsillo interior de su abrigo, agradeció a la señora Pike, y se fue, con los mismos pasos medidos que marcaron su llegada a la aldea. Pero esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una luz encendida en el ala este de Bren Hollow House, que se creía sellada,
y el olor a tinta y papel quemado se desplazó sobre los setos. Varios aldeanos afirmaron haber escuchado música de piano débil, fracturada, notas que caían como recuerdos olvidados desde detrás de las ventanas oscuras, aunque no se había oído un piano en la mansión durante más de una década. Un niño juró haber visto una figura sentada en una silla de respaldo alto frente a la ventana, una figura cuya postura no se parecía en absoluto a la de Evelyn. Días después Evelyn anunció, mediante una nota escrita clavada en la puerta de la capilla, que abandonaría la aldea permanentemente, sin dirección de reenvío, y la mansión fue una vez más abandonada, pero antes de desaparecer, ocurrió una rareza final. Un portero encontró el sobre gris, escondido en el hueco del roble torcido que bordeaba la propiedad, el mismo árbol que una vez fue golpeado por un rayo, y que se abría como una herida. El sello de cera estaba roto, pero la carta había desaparecido, dejando solo el débil olor de lavanda, y algo más lejano, algo como ceniza, o tiempo. Nadie vio a Evelyn irse, y no se escuchó ningún vehículo esa mañana. La casa ha permanecido sellada desde entonces, pero los aldeanos todavía susurran que las sombras se mueven por la noche, y que a veces, solo a veces, una carta llega a la oficina de correos dirigida a la señorita Cordelia Boren, en la misma letra elegante, siempre con un matasellos extranjero, y siempre sin reclamar. La señora Pike, ahora retirada, las guarda en una caja que nunca abre, y advierte a la nueva jefa de correos que nunca las devuelva, solo espere, porque como una vez le dijo a una amiga con confianza, las cartas no están escritas para ser leídas por los vivos. No era la letra en sí, ni siquiera su llegada, sino el peso del silencio envuelto alrededor de su presencia, lo que inquietaba el aire en Lydney Marsh, un silencio demasiado deliberado, demasiado cuidadoso, y demasiado restringido, para ser considerado trivial. Hasta ahora, el comportamiento helado de Julia Grover siempre había parecido un rasgo personal, una peculiaridad de carácter, quizás moldeada por años de soledad, y una austeridad heredada, pero con la aparición repentina de la carta, y su palpable falta de voluntad para mencionarla, los aldeanos sintieron un cambio, imperceptible, como si todos hubieran estado observando un retrato que creían entender, solo para que la luz cambiara, y revelara algo escalofriante. Desde debajo del floreciente árbol de espino, en el jardín de su ahijada, Miss Marple, cuyo cariño por el té iba de la mano con su talento para notarlo desapercibido, tiró suavemente de algo que apretó el lazo de sus propias sospechas. Julia había caminado rápidamente, casi mecánicamente, por el camino de grava hacia Ivy Bank Cottage, la carta agarrada en su mano, no con curiosidad casual, sino con un propósito reacio, como si tocara algo que podría morder. Desapareció dentro, luego reapareció momentos después en la ventana lateral, su figura rígida, con un desafío silencioso que susurraba agitación interna. Las cortinas, curiosamente, quedaron sin abrir. La señorita Marple, practicada desde hace mucho en el arte de la observación silenciosa, la vio abrir el sobre con cuidado, preciso y casi quirúrgico. El papel en el interior, una vez desplegado, no provocó en Julia ni un jadeo, ni un grito, sino un estallido sutil. Su mano tembló ligeramente, su postura se desvió apenas un poco, como si cualquier verdad que aquella carta contuviera, hubiera golpeado un lugar muy enterrado, dentro de ella. Lo leyó nuevamente, esta vez más lento, casi reverentemente, como si se preparara para el impacto. Luego, doblándolo meticulosamente, lo colocó en su bolso con una finalidad que sugirió que este no era un mensaje ordinario. Pausa breve, sin lágrimas, sin colapso dramático, solo una mujer cuya cara había olvidado momentáneamente cómo mentir. Tono bajo reflexivo, la señorita Marple se recostó, su taza de té no tocada, sus pensamientos corriendo por delante de sus latidos. Pausa, una carta sin abrir demasiado tiempo,
reflexionó, podría ser más mortal que el veneno, y ésta había llegado con precisión misteriosa. Mientras tanto, el pueblo comenzó a zumbar en tonos silenciosos, no solo sobre la carta, sino sobre el extraño que no apareció un día después, un hombre de construcción delgada y autoridad tranquila, cuyo acento francés llevaba una extraña gracia, que parecía casi teatral en medio de la clara de Lidny Marsh. Tono intrigado Monsieur de la Cour no llegó con pompa, sino con el equilibrio embrujado de alguien después del aroma de los asuntos pendientes. Visitó la vicaría y preguntó, gentilmente pero insistentemente, si podría asistir al funeral de Emmeline Grover, solo para ser informado, con visible consternación, que ya había ocurrido, con poca ceremonia e incluso menos duelo. Pausa, su frente frunció, su bigote se contrajo con un dolor apenas suprimido, y con una voz sombreada por recuerdos, murmuró, pero ella tenía amigos, muchos amigos, no estaba buscando simpatía, estaba recordando, y el pueblo siempre alerta a la discordia emocional, se dio cuenta, pausa significativa, para la hora del té de esa misma tarde, fue el tema de cada teoría susurrada, y de una mirada especulativa. Un amigo del esposo del fallecido, había dicho, pero nadie pudo explicar qué tipo de amigo llega años después de la muerte, y días antes de las respuestas. Tono contenido, la señorita Marple, siempre la tranquila ancla en una tormenta de charla, simplemente colocó su cucharadita, y comentó con suavidad enigmática, que las amistades forjadas antes de una guerra, especialmente esa guerra, a menudo sobrevivían al tiempo. Nadie comprendió lo que quiso decir, pero las palabras persistieron, pesadas con implicaciones. De la Cour, por su parte, no se fue, en cambio tomó una habitación en el pueblo, y a menudo se lo vio deambulando cerca de Ivy Bank Cottage, mirando, no al jardín o a la casa en sí, sino a las cortinas cerradas, como si detrás de ellas yaciera una pregunta que había pasado años ensayando. Tono introspectivo, sus ojos no deambularon como los de un turista, estaban buscando, recuperando, recordando. En un lugar como Lidny Marsh, donde la memoria era menos una cosa que uno poseía, y más una cosa que se obedecía, tal intención no podía ser ignorada. Pausa. Si esperaba la calidez de Julia, recibió una frialdad que bordeaba el desdén. Ella lo reconoció solo para confirmar la muerte de su tía y descartar, sin emoción, cualquier sugerencia de profundos lazos, pero algo en la forma en que cerró su puerta esa noche, empujándola 2 veces, a pesar de que el pueblo estaba a salvo, y algo en la forma en que se quedó demasiado tiempo junto al fuego, sin moverse, le dijo a la señorita Marple todo lo que necesitaba saber. Tono grave, algunas cartas, pensó, no fueron escritas para informar, sino para despertar, y algunos visitantes no vinieron a buscar el cierre. Pausa breve, llegaron a terminar lo que una vez había comenzado. No fue el funeral lo que llamó la atención. Aquellos en Larkspur Hollow se habían acostumbrado a las salidas moderadas, sino más bien el desapego peculiar con el que Julia Langley manejó el fallecimiento de su difunta tía, hablando de ella como podría discutir el clima impersonal, y desvanecido. Ella le dijo a la esposa del vicario, casi distraídamente, que su tía se había olvidado en los últimos años, propensa a perder el rastro de días, personas, y ocasionalmente, conversaciones enteras. Sin embargo, a la señorita Agatha Penrose, quien había aprendido durante décadas a sopesar las palabras no por su significado, sino por lo que quedó sin decir, la descripción de Julia tenía los bordes pulidos del despido ensayado en lugar de una preocupación genuina, el tipo que a menudo usaban las mujeres que habían vivido demasiado, y recordaban aún más. Pausa reflexiva. Entonces, cuando un hombre delgado, con sienes plateadas y un acento francés refinado y casi vacilante, llegó días después preguntando en silencio por la difunta, y mencionando una pequeña reliquia familiar,
un reloj de péndulo con cara de porcelana que una vez le confió durante la guerra. La señorita Penrose tomó nota. Se llamaba Monsieur Lucien Morel, y aunque solo afirmaba que estaba cumpliendo una promesa de décadas, sus ojos tenían la profundidad embrujada de un hombre que no había venido por posesión, sino por cierre. Tono melancólico. La expresión de Julia, fría y compuesta hasta ese punto, cambió muy ligeramente cuando se mencionó el reloj. No fue un estremecimiento, ni siquiera sorpresa, solo un afilado sutil en los bordes de su mandíbula, el tipo de respuesta involuntaria que el cuerpo doña, antes de que la mente pueda suavizarlo, afirmó, sin esperar que se lo preguntaran, que su tía había eliminado muchas baratijas en sus últimos años, entre ellas, un reloj roto sin valor. Pausa, se dijo con demasiada facilidad, con un descuido estudiado que sabía más a evasión que a verdad. La señorita Penrose había escuchado tales tonos antes, pulidos, practicados, y casi siempre ocultando algo. Más tarde, se encontró recordando a Emmeline Langley, no como la frágil sombra en la que se había convertido, sino como la mujer que una vez fue conocida por sus elegantes soirees, donde las sonatas francesas se deslizaban por Ivy Hollow Cottage, y un círculo de invitados refinados escuchaba en silencio su arte al piano, sus dedos pareciendo traducir la memoria al sonido. Tono nostálgico, en aquel entonces, era conocida como Mademoiselle Delphine, su risa tintineante como el cristal al sol, su presencia radiante, y su pasado solo susurrado. Luego, sin anuncio, la música cesó. Se casó con Harold Langley, un hombre rígido y poco imaginativo, con conexiones, y sin calor discernible. Lentamente, la luz se fue atenuando en sus ojos, los invitados dejaron de venir, y el piano acumuló polvo. Nadie lo cuestionó nunca, no en voz alta, pero ahora, con Monsieur Morel de pie a la sombra de esa historia, y Julia visiblemente tensa detrás de cada palabra cuidadosamente elegida, el silencio que rodeaba el pasado de Emmeline comenzó a sentirse menos como el resultado de la edad, y más como una cortina deliberadamente corrida. Morel, cuando fue presionado suavemente, habló del reloj no como una reliquia, sino como una promesa, un regalo confiado al amigo de su madre cuando escapar de la Francia ocupada ya no era posible. Tono emotivo. La carta, dijo, había sido escrita en un tono cálido con la memoria, no solo cordial, y la había guardado durante años, esperando el momento adecuado para recuperar no el objeto, sino el sentimiento que representaba. Y aún así, Julia negó todo conocimiento. No hay tal carta, no tal reloj. Tal vez, dijo, se había vendido, o extraviado, o que se rompió sin posibilidad de reparación. Pausa intensa. La señorita Penrose, quien creía que algunas verdades eran demasiado peligrosas para desechar, y demasiado preciosas para revelar, la observaba de cerca. El reloj, si existía, era más que metal y engranajes, era un testigo, tal vez de una lealtad no hablada, de un amor prohibido, o de un secreto demasiado grande para sobrevivir a la traducción. Y ahora, con Emmeline desaparecida, y el último hilo de esa memoria de guerra olvidada apretándose alrededor de Ivy Hollow Cottage, la señorita Penrose sospechaba que alguien no solo estaba protegiendo el pasado, tono firme, estaban tratando de enterrarlo, pero el pasado, pausa lenta, tiene una forma peculiar de volver a la vida. Fue un pálido jueves por la mañana, debajo de un cielo más nube que ligera, que la señora Owen Brent se abrió paso a lo largo de la estrecha ruta de grava, que flanquea la finca Witherston, aparentemente, para entregar un frasco de reserva de higos a la hermana del rector, pero en verdad, guiada por un hambre más intangible, el tipo que hace que las espinas se eriquen en el borde de la mente cuando algo no está bien. La finca,
una vez llena de conferencias botánicas del difunto Dr. Linwood y visitantes extranjeros peculiares, ahora se sentaba en silencio, cubierta con una pátina inquietante que se sentía más escenificada que serena. Su nueva dueña, Caroline Linwood, una obra de vista y suela, había llegado del extranjero solo semanas atrás y sin embargo, su manejo de las pertenencias del fallecido era según los estándares de la aldea, apresurado, hasta el punto de dejar dudas. Caroline, con sus modales pulidos y sus ojos opacos, había hablado poco de su tío, salvo para describirlo como excéntrico y solitario, una declaración que Ilowen notó que era precisa e insuficiente, como describir una tormenta de nieve como fría. Cuando se le preguntó, Caroline afirmó que no quedaban elementos de valor significativos, solo rarezas sentimentales, mapas de ciudades en ruinas, hierbas secas en paquetes de pergamino, y una peculiar brújula de bronce que nunca señalaba al norte. Y sin embargo, pocos días antes de su muerte, el doctor Linwood le había dicho al niño del tendero, quien era demasiado joven para entender el peso de las palabras, algunas cosas nunca deberían desenterrarse, ni siquiera con las mejores intenciones. Tales advertencias tienden a evaporarse a la luz del sol, pero Ilowen nunca las había olvidado, y así, bajo la suave apariencia de ayuda, ofreció sus servicios a Caroline, quien, aunque vacilante, cedió con la cortesía rígida de alguien demasiado orgulloso para parecer reservado. El interior de la casa estaba curiosamente vacío de personalidad, como un museo de vida, donde todas las exhibiciones se habían fregado de la historia. No había espectáculos fuera de lugar, ni documentos a medias, solo orden. Pero no fue el orden nacido del orgullo doméstico, sintió Ilowen. Era del tipo que viene después del caos, meticulosamente arreglado, para ocultarlo. Y luego estaba el olor, no de polvo, sino de ceniza, y aceite de lavanda, una combinación inquietante que se aferraba al salón, a pesar de las ventanas abiertas, mientras ayudaba a reorganizar un conjunto de gabinetes, cada cajón ya demasiado arreglado. Ilowen notó el hogar frío, impecable, y sin embargo, con un tenue aroma metálico, como el aluminio quemado. Con un movimiento sutil de su mano enguantada, levantó el labio de hierro de la rejilla y, escondida debajo de la capa más suave de cenizas grises, encontró un solo remanente retorcido, un cierre de metal, a medias, con la insignia de una sociedad continental que ya no existe. Cerca, un rizo de papel quemado resistía el consumo completo de la llama. Las letras, elegantes inclinadas, se desarrollaban en origen francés. Caroline no había hablado de ninguna correspondencia, y ciertamente no de visitas de nadie del extranjero. Y sin embargo, la redacción de la carta, incluso en fragmentos, sugería urgencia e intimidad. El corazón de Ilowen, sazonado por años de escuchar más que hablar, latió con el ritmo constante de la intuición. Lo que se había quemado no había sido para los ojos públicos. Pero, ¿por qué quemarlo tan incompletamente? ¿Por qué dejar un cierre, una pista, en una casa tan meticulosamente despojada de memoria? ¿Y por qué, sobre todo, Caroline había insistido en que no existieran tales cosas? La gente no borra el pasado por diversión, pensó Ilowen. Lo hacen para esconderse, y a menudo, lo que esconden no es vergüenza, sino algo mucho más peligroso. Esa noche, mientras el resto de la aldea cenaba y debatía el precio de los huevos, Ilowen se sentó en su ventana, el cierre quemado a su lado, escuchando el viento que tiraba de la hiedra con la desesperación de secretos que hace mucho tiempo arañaban su camino hacia la superficie. El aire en Bramble Hollow estaba inusualmente seco ese día, como si el polvo de un viejo recuerdo hubiera comenzado a agitarse.
Un tenue y acre aroma permanecía dentro de la chimenea de piedra de la vieja cabaña, como el fantasma de algo que se había convertido, deliberadamente, en cenizas. La señorita Adelaide Winthrop, conocida entre los aldeanos como una mujer tranquila y amable, había venido bajo el modesto pretexto de devolver un chal, después del fallecimiento de Margaret Trevelyan. Pero en verdad, algo más la había llevado allí, una sospecha que había estado en espiral, en silencio en las esquinas de su mente durante años, ahora finalmente salía a la superficie. Sus manos se movían con un propósito tranquilo, fingiendo ordenar, cuando sus ojos captaron algo medio enterrado en el hollín de la chimenea, el fragmento carbonizado de un marco de fotos, escondido justo fuera de la vista, como si alguien hubiera tratado de destruirlo rápidamente, no sin dudarlo. Ella lo alcanzó y lo recuperó cuidadosamente, sus dedos enguantados cepillando cenizas de los bordes, revelando el débil y quemado contorno de una fotografía. Aunque ennegrecida, la imagen aún mostraba formas reconocibles, una mujer, joven y radiante, y a su lado, un hombre alto, con una sonrisa que era inequívocamente íntima. No era la sonrisa de un conocido educado, sino el tipo reservado para alguien apreciado. El tiempo había devorado la mayor parte de la imagen, pero no lo suficiente como para borrar la identidad del hombre, el capitán Lucien Hartwell, un nombre perdido hace mucho tiempo en las mareas de la guerra, un nombre jamás mencionado por Margaret. La naturaleza casual y sin vigilancia de la foto, traicionaba la profundidad de una relación que nunca había sido para los ojos públicos. Esta no fue una instantánea conmemorativa, esta fue una confesión tranquila, conservada en celuloide. Pero la pregunta se aferró a ella: si esta fotografía había estado oculta durante tanto tiempo, ¿por qué destruirla ahora? ¿Qué miedo incluso ahora persistía tan profundo como para justificar tal borrado? Al parecer, algunas verdades se vuelven más pesadas con el tiempo, no más ligeras. Más tarde, cuando la sobrina de Margaret, Clara, salió para recibir una llamada telefónica, la señorita Winthrop se apoderó del momento, ese instante que sus instintos habían estado esperando. Se movió silenciosamente hacia la esquina del salón, donde el viejo piano reposaba encubierto, en silencio. Su barniz, una vez rico, se había opacado con el tiempo, pero algo en su presencia aún hablaba de una historia largamente enterrada. Deslizó el banco a un lado y levantó la tapa del piano, encontrando lo que esperaba: partitura amarillenta, un himnario desgarrado, y un frágil metrónomo. Pero debajo de ellos, sintió algo más, una profundidad oculta, que no pertenecía allí. Sus dedos presionaron suavemente a lo largo del panel interno, hasta que escuchó un suave clic. Se abrió un compartimento oculto, en su interior envueltas en seda desvaída y atadas con una cinta azul, ya pálida por la edad, había cartas, cartas que de algún modo sobrevivieron cuando todo lo demás había sido borrado. Estas no eran simples notas, palpitaban con emoción, como venas vivas, presionadas entre páginas. En ese momento la esposa del vicario, la señora Llewellyn, llegó, con su equilibrio habitual de sacarina. Las dos mujeres no intercambiaron palabras, pero compartieron una mirada de conocimiento, y juntas, desataron la cinta, con la reverencia de quienes presentan una reliquia de una tumba. Las cartas fueron escritas en francés, su elegante guión lleno de anhelo, urgencia, y una desesperación que no podían contener las fronteras. Las palabras del capitán Lucien sangraban no solo con amor, sino también con sombras de guerra, códigos escondidos detrás de las composiciones de piano, promesas hechas durante los apagones, susurros intercambiados bajo el inminente ojo de la traición. Con cada letra, se desarrollaban las capas de su vínculo, al principio tierno y sin aliento, luego más oscuro, tormentoso,
contaminado con secretos que podrían fracturar a las naciones. A medida que avanzaba la correspondencia, el tono cambiaba, el color daba paso a la sombra. Las cartas finales no solo destilaban tristeza, sino culpa y traición. Lucien confesaba no solo haber entregado su corazón, sino también un conocimiento mucho más peligroso, un conocimiento que podría inclinar el equilibrio de las lealtades en tiempos de guerra. Esto no fue simplemente un asunto amoroso, era espionaje disfrazado de devoción, una fuga oculta dentro de la intimidad, y Margaret había elegido enterrarlo todo en silencio, pero en la víspera de su muerte, había tratado de quemar el último hilo que la ataba a ese capítulo, sin darse cuenta de que, las cenizas también podían hablar. Cuando la señorita Winthrop cerró la carta final, lo sintió. Bramble Hollow no solo estaba lleno de dolor, se hacía eco con ese tipo de silencio nacido únicamente en lugares donde los corazones habían convertido sus secretos en tumbas. De pie ante el piano de juicio largo, comprendió algo profundo: la historia no había terminado. Estaba esperando muy tranquilamente a que alguien la hiciera latir de nuevo. Un extraño silencio se había asentado sobre el pueblo, grueso como terciopelo y sofocante, del tipo que precede a las tormentas o a las revelaciones. Debajo del frágil parpadeo de la vela, una sola frase resonaba en cada línea temblorosa de la carta final: Leetel, la deuda eterna. Las palabras pulsaban con un temor silencioso, enrollándose infinitamente en la mente del lector, embrujadas y afiladas. La carta no tenía fecha, solo una urgencia temblorosa, como si su tinta hubiera sido apresurada por manos temblorosas. Henri de Valliere, el francés envuelto en susurros y miradas persistentes, había escrito sobre una verdad enterrada, una que nunca se había atrevido a hablar mientras Emmeline respiraba. Advirtió sobre su peso, se disculpó por el dolor que podría despertar, pero insistió en que debía salir a la luz, debía respirar nuevamente, incluso aquí, al otro lado del mar, en el suelo de una aldea que no era la suya. La señorita Mirabel Thorncroft leyó la carta en voz alta, con una voz frágil y firme, mientras la esposa del reverendo, pálida como lino, presionaba su pañuelo contra los labios, mientras las implicaciones caían a su alrededor como cenizas de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Esto no era una confesión banal, no era un asunto oculto del corazón, esto era culpa, tan profunda, que había calcificado en silencio, y ahora con el fallecimiento de Emmeline, ese silencio se había roto. La niebla rodó al amanecer como un presagio, adormeciendo setos y huecos, envolviendo el pueblo de Blackthorn Hollow en un velo de ensueño, y con la niebla llegaron noticias, al principio susurros, luego como porcelana hecha trizas. Henri de Valliere había sido encontrado sin vida, bajo la floración fulminante de los viejos Rose Trellis, detrás de Ashgrace Cotas. Fue el jardinero Thomas Quill, joven y de ojos agudos, quien se topó con él. Sus botas se hundieron en la tierra bañada de rocío, mientras se alarmaba por las vides. El cuerpo de Henri estaba retorcido con una forma antinatural, una mano abierta al cielo, su cravat torcido, y una sola bota, que descansaba a medio quitar como si alguien hubiera intentado retrasarlo. Demasiado tarde. Los pétalos de rosa carmesí yacían aplastados a su lado, suave contraste con la brutal quietud de su forma final. El médico del pueblo, poco acostumbrado a un teatro tan sombrío, declaró que fue una caída trágica, sin signos de violencia, sin arma, sin resistencia, solo un hombre, un muro, y la niebla de la mañana. Sin embargo, la historia inquietaba a las mujeres que sabían mejor. Henri no era un hombre para deambular jardines desconocidos al amanecer, ni para subir escaleras con botas inadecuadas. La señorita Thorncroft, ya informada, no dijo nada.
pero su labor de punto se detuvo a mitad del lazo, su mirada se movió hacia el estuche de viaje, medio lleno en la esquina, y sus planes de regresar a Elmbridge se disolvieron, silenciosamente, porque hay algo profundamente antinatural en los hombres que mueren entre rosas, y explicaciones que vienen demasiado bien envueltas en niebla. Ella caminó sola por el sendero esa tarde, sus pasos, cuidadosos, lentos, la tierra bajo el enrejado era suave, sí, pero no perturbada. La pared del jardín, aunque baja, no tenía marcas de paso, ni rasguños de suela ni musgo doblado. Sin embargo, las rosas contaban una historia, sus espinas entrelazadas, un tallo recién roto. El cuerpo, señaló, no se había desplomado en el caos, sino que yacía con precisión, como si hubiera sido dispuesto con deliberación, debajo de la cadera de Henry, extrañamente aplastada y pasada por alto. Había una segunda bota, distinta a la que usaba el día anterior, y en su muñeca, una línea roja estrecha, demasiado superficial para defensa, demasiado intencionada para ignorar, como el eco de una mano que se quedó demasiado tiempo. Sin embargo, lo más inquietante de todo era lo que faltaba, el cuaderno, el compañero constante de Henry, con el que fue visto el día anterior garabateando en silencio bajo el olmo, había desaparecido, como si alguien no solo hubiese reclamado su último aliento, sino que también se hubiese asegurado de que la verdad que él temía decir fuera silenciada. Y la señorita Thorncroft, con los ojos entrecerrados mientras el viento agitaba los pétalos a sus pies, lo supo. Esto no fue un accidente, esto fue un mensaje, y alguien, en algún lugar del pueblo, estaba rezando desesperadamente, para que nunca se comprendiera. La señorita Evelyn Ashcroft, compuesta como siempre en su crujiente chal gris y guantes delgados a pesar del calor creciente de la primavera, no contradijo al inspector, mientras él permanecía en el salón recitando su informe mecánico, sin atreverse a fijar la mirada en la de ella. Murmuró sobre senderos, ángulos desafortunados, y el equilibrio errático de un hombre mayor. Ella simplemente asintió, murmuró su agradecimiento, y cerró la puerta detrás de él. Pero, en el fondo de su mente, una imagen más oscura y más intrincada comenzaba a pintarse a sí misma, una imagen no suavizada por la niebla, ni adormecida por la casualidad, sino agudizada por la intención, atada al temor, y grabada con el tipo de silencio que solo se enumera cuando los secretos se revuelven por debajo de la superficie. Evelyn había entendido desde hacía mucho que la muerte rara vez es puntual, nunca es cortés, y casi siempre llega donde las viejas verdades duermen inquietas. El pueblo, como era de esperarse, comenzó a vibrar con inquietud al caer la noche, una inquietud que se filtraba a través de grietas en ventanas, y se aferraba a las cuerdas de la colada, como una tormenta que se niega a estallar. En la panadería, se podía escuchar a la señora Colfax hablar demasiado alto sobre Arabella Knox, la sobrina huérfana de Emmeline Grover, insistiendo en que la había visto caminando nerviosamente cerca de la capilla la noche antes de que el desafortunado señor Claude Duval fuera encontrado muerto, sus zapatos, llenos de barro, su rostro, inusualmente pálido. Mientras tanto, el repartidor de periódicos afirmó haber visto al señor Duval deslizar algo en la caja de Arabella, antes de desaparecer por el callejón, tal vez, una nota, o un sobre, ahora misteriosamente desaparecido. Luego, mencionó un cartero retirado, con la tranquila certeza de un hombre que nunca olvidó una cara, que Claude había visitado la aldea una vez antes, en 1947, y se había ido abruptamente después de hablar con la fallecida Emmeline, en lo que describió como una conversación con el peso de la guerra en él. Evelyn escuchó todo, no lo hizo para consentirlo, sino para interpretarlo, sabiendo bien que el pueblo era un chismoso de la aldea, el más difícil,
El comportamiento tranquilo de Arabella, durante los días que siguieron había sido observado por todos, sus manos nunca temblaron mientras elaboraba el té, su voz nunca se rompió cuando se le preguntó sobre el cuerpo encontrado cerca del cenador, pero Evelyn vio las grietas, débiles y periódicas, en los rincones de sus ojos, en el retraso antes de responder, en el débil olor a pergamino quemado una mañana antes del desayuno. Esa noche Evelyn regresó sola al jardín, no impulsada por la fascinación macabra, sino por los bordes inacabados de algo que no se sentía bien, el arreglo de las extremidades de Claude, demasiado perfecto, la ausencia de su caña, demasiado peculiar, y un curioso pliegue en la alfombra junto al banco del jardín, donde no había pasado los pies, bajo la luz de la luna. Volvió sobre los escalones, y encontró, debajo del banco tallado por el difunto esposo de Emmeline durante la guerra, una piedra aflojada, apenas sostenida por el musgo arrastrado. En el interior, envuelto en tela encerada y escondido en el hueco debajo, yacía una vieja lata militar, opaca por el tiempo, pero sellada firmemente. La abrió, para revelar una sola carta. El papel amarillento, la tinta extranjera, señalaba, con un fraseo cuidadoso que sugería desesperación y control, no hablaba de romance, como era de esperar, sino de traición, culpa y un acuerdo realizado bajo coacción. Si no vienes, Emmeline, decía, hablarán, y si hablan, todo termina, para ti, para mí, por lo que una vez nos atrevimos a soñar. Firmado, C.D. con fecha de 1945, no por el nombre, sino porque la fecha caía exactamente un año después de la estancia de Emmeline en el hospital secreto, aquella que nunca había sido explicada, y que el médico había presentado como un simple colapso nervioso. De repente, todo el comportamiento extraño tenía sentido, el abrupto final de la correspondencia con el continente, la forma en que Emmeline había cerrado habitaciones enteras de la casa, y prohibido la entrada al cenador. Pero más que eso, Evelyn sabía, en lo más profundo, que Claude no había regresado a la aldea, simplemente para perseguir a los viejos fantasmas, había llegado a reclamar algo que le habían negado, tal vez justicia, tal vez redención, o tal vez, una confrontación final con un pasado que tanto él como Emmeline habían intentado en vano enterrar, y mientras Evelyn miraba hacia arriba, sintiendo el movimiento en el seto, más allá del camino de piedra, apenas perceptible, un aliento contenido en la oscuridad, se dio cuenta, con un escalofrío, que alguien más había estado mirando todo el tiempo, no solo mirando, sino esperando, porque en lugares como estos, la verdad nunca permanece enterrada por mucho tiempo, y aquellos que cavan demasiado profundo, a menudo se encuentran derribados con lo que descubren. Evelyn, sosteniendo la carta cerca, se giró lentamente, sabiendo ahora que la historia real acababa de comenzar, y que cada paso adelante sería como caminar por un camino de jardín cuyas piedras no se habían puesto con cuidado, sino con consecuencia. Cuando el señor Ellison Graves bajó del tren de la tarde, un viento crujiente que se rizaba alrededor de su abrigo, y el débil aroma a tierra húmeda en el aire, los aldeanos de Windmer Hollow sintieron una perturbación que no podían nombrar, no del tipo que se apresura con el ruido, sino del tipo lento y deliberado, que perturba en silencio. Los zapatos del abogado, pulidos para un brillo obsesivo, repicaron con demasiada confianza contra los adoquines que no se usan para extraños, y sus afilados ojos grises no permanecieron en la pintoresca ventana de la panadería, o en la aguja de la iglesia cubierta de hiedra como lo hacían otros visitantes ocasionales. No, Graves se movió enérgicamente, como un hombre cargado, no por el gris, sino por la revelación. Su llegada no fue el susurro del duelo, sino el clic de la inevitabilidad. Sin una sola palabra desperdiciada en el clima o el encanto somnoliento de la aldea, se dirigió a la rectoría,
donde esperaba Clara Hemsley, vestida con su moderación habitual de tonos pastel, sus ojos ya endurecidos por algo que fingía no temer. Cuando el té se había enfriado en las copas de porcelana china de la señora Embley, en la ciudad, el pueblo ya estaba zumbando en tonos bajos, sobre el contenido del maletín del señor Graves, maletín que, una vez abierto, no reveló las formalidades legales esperadas, sino un solo pergamino amargado, doblado precisamente y firmado con urgencia. La voluntad se había descubierto no entre los archivos de la propiedad ordenada, sino dentro de un compartimento oculto, debajo de un cajón de fondo falso en el estudio de Eliza Pembroke, sugiriendo un ocultamiento deliberado, un secreto destinado solo para las manos correctas, o tal vez, para ninguna mano en absoluto. Clara, a pesar de toda su compostura ensayada, no enmascaró el temblor que se extendió cuando se pronunció el nombre Anora Vale en voz alta, el único beneficiario de la propiedad modesta pero significativa de Eliza, incluida la cabaña cubierta de rosa y una colección de reliquias raras que hasta entonces se creía que se destinarían a Clara. El nombre resonó a través de la habitación como una campana escuchada en un sueño, no familiar pero curiosamente pesado, como algo que alguna vez fue conocido, pero enterrado por mucho tiempo. Clara negó cualquier conocimiento de esta Anora, su voz constante, sin embargo sus ojos parpadeaban hacia el documento como si intentara arrancar el nombre de la página. Graves siguió impasible, aunque su breve mirada hacia ella sugería que sintió la fractura debajo de su equilibrio. La voluntad llevaba el guión distintivo de Eliza, y fue firmada por un testigo inesperado, Benjamin R. Blythe, un nombre con raíces olvidadas en la historia más oscura de la aldea, un hombre que había desaparecido durante la guerra, tras susurros de traición y escándalo, presumido ahogado, pero nunca encontrado. ¿Qué asunto tenía él con Eliza en sus últimos meses, y por qué había sido elegido para validar sus deseos finales? Estas no eran preguntas que Clara hizo, al menos no en voz alta, pero la señorita Linton, viendo la lluvia lloviznar contra la ventana de su salón, ya sentía que el nombre Anora Vale había despertado algo viejo y peligroso. No era raro que los secretos se agitaran en aldeas como Windmere Hollow, donde las sonrisas a menudo se cosían sobre el silencio, y el dolor vivía detrás de puertas cerradas. Pero esto no era solo un secreto, fue una resurrección. A la mente vino una fotografía, una vez encaramada en el manto de Eliza, un niño con rizos oscuros y ojos solemnes, retirada hace mucho tiempo, y mencionada solo una vez crípticamente como el que nunca hablamos. Fue Anora esa niña, una hija ilegítima, una sombra de la juventud de Eliza, o peor, alguien que Clara había trabajado durante mucho tiempo para olvidar. El nombre no había interrumpido simplemente la herencia, había fracturado la ilusión de familiaridad que el pueblo envolvía sobre sus recuerdos, y cuando el anochecer comenzó a reunirse, y el carruaje del abogado desapareció por el ruidoso carril, la señorita Linton se sentó quieta en su sillón. El fuego crujía abajo, ya sintiendo la forma del rompecabezas que se desarrollaba en su mente, porque los testamentos escritos en secreto no se escriben por capricho, se escriben con intención, a menudo con desesperación, y los muertos rara vez se extienden desde la tumba, a menos que algo haya quedado sin terminar. Independientemente de lo que Clara estuviera escondiendo, estaba a punto de surgir, y Windmere Hollow nunca sería lo mismo. De todos los secretos enterrados en el suelo húmedo de Asmer Hueco, ninguno palpitó con una urgencia tan inquietante como el nombre de Evelyn Thorne, un nombre nunca hablado en voz alta, nunca grabado en piedra, pero resonando débilmente en el crujido de las tablas del piso y el silencio que siguió a ciertas preguntas. Su existencia había sido tragada por el tiempo, frotada deliberadamente de los registros familiares y borrada de los susurros de la sala,
como si su memoria fuera un contagio mejor sin ser perturbado. Pero cuando la matriarca de hierro Agnes Thorne murió y la lectura de su testamento reveló una línea críptica, a la olvidada, cuya música aún resuena debajo de las piedras del jardín, dejó el relicario plateado. Una corriente fría pasó por el salón. Lilian, la única heredera sobreviviente de Agnes, se estremeció casi imperceptiblemente, aunque su voz permaneció afilada y controlada, como bisturí, cuando declaró: «No hay Evelyn. Mi tía abuela no tenía hermana. Es un error clerical». Pero la señorita Ellery, sentada en silencio en la esquina como una sombra hecha de carne, la observó de cerca. Asustaron la forma en que sus dedos retorcían el dobladillo de su manga, cómo su mirada permanecía un segundo demasiado largo en el piano cerrado en la habitación adyacente, como si recordara algo demasiado peligroso para admitir. Esa noche, mientras el resto de la casa se ocupaba en un luto fingido, la señorita Ellie deambulaba por el viejo ala este, dirigida más por instinto que por evidencia. El corredor respiraba el moho y la memoria, su aire pesado con dolor sin derramarse. Llegó a la sala de música, que alguna vez se dijo era el santuario de Evelyn, su puerta cerrada durante décadas, pero la clave, olvidada o ignorada deliberadamente, todavía descansaba detrás del retrato roto de Agnes como niña, un retrato pintado sospechosamente con solo un niño, a pesar de los rumores de dos. En el interior, el polvo ahogó el aire como secretos finalmente agitados. El piano estaba intacto, solemne, como si esperara los dedos que nunca volverían. Abrió el banco con una ceremonia tranquila, revelando partituras amarillentas y debajo de ellas, una cinta rosa rígida rizada por la edad. Algo fue enterrado más profundo. Un tablero se aflojó con una presión cuidadosa. De ese hueco, dibujó un diario envuelto en seda, sus páginas temblando con la verdad suprimida. La letra, delicada y en bucle, pertenecía a Evelyn. Ella escribió sobre música, amor, desesperación, la distancia de crecimiento de Agnes, y un escándalo nunca nombrado pero claramente perdurado. Un pasaje enfrió a la señorita Ellery. Hasta su núcleo, dijeron que avergonzaba a la familia, que mi corazón tocó notas equivocadas. Entonces encerraron mis canciones, y luego me encerraron. La entrada final mencionaba el relicario, y un lugar donde las lilas se doblan hacia el sol, y el silencio crece como vides. A la mañana siguiente, debajo del doloroso tranquilo del amanecer, la señorita Ellery se encontró en el jardín, ahora salvaje con espinas y enredaderas, donde el reloj de sol estaba asqueado entre las lilas cubiertas de maleza. Se arrodilló, sus manos enguantadas apartaron a un lado una hiedra tan gruesa que se sintió decidida. Debajo de una piedra suelta yacía una caja de lata oxidada, dentro de ella, un relicario plateado, y dentro de ese, una fotografía, dos chicas, brazos entrelazados, una con la rígida sonrisa de Agnes, la otra con ojos que parecían cantar Evelyn, pero fue la hoja de música desgarrada, dentro de la que realmente desentrañó la fachada, la última nocturna, una melodía inquietante firmada, este porna, con un garabato rojo como sangre, atravesando el margen tomaron mi voz, pero la canción permanecerá. Y mientras la señorita Ellery miraba alrededor del jardín, la forma en que la hiedra se curvaba de manera no natural, casi como un marcador de tumba tejido del verde, se dio cuenta de que Evelyn no había desaparecido. Ella había sido silenciada. El hueco no la había olvidado, la había absorbido. El jardín en sí se había convertido en su mausoleo, su memoria cosida en cada pétalo y vid. Y ahora que el relicario había surgido, también lo harían las preguntas, y tal vez, si la casa lo permitía, las respuestas muertas y largas que Evelyn había rogado una vez que las lilas se mantuvieran. El jardín detrás de la antigua finca Everbrook siempre parecía demasiado cuidadosamente salvaje,
las bensas entrenadas para parecer indomables, las flores dispuestas para parecer accidentales, y los caminos de piedra velados debajo de la hiedra, que no se aferraban por casualidad, sino por un largo hábito, como si se hubiera susurrado dónde enraizar y dónde cubrir, debajo del silencio de las hojas que susurran, y el peso del tiempo. Eliza Merton, no ajena a los secretos, pasó sus dedos a lo largo del muro de piedra frío hasta que su toque rastreó algo antinatural, una depresión débil en el suelo que parecía demasiado intencional para la mano de la naturaleza. Una de las piedras claramente había cambiado más recientemente que las otras, y aunque sus instintos gritaron para descubrirlo en ese momento, se detuvo. Todavía no era tiempo. La carta críptica que había recibido, sin firmar y amarillada con la edad, la había llevado aquí con una precisión enloquecedora, donde el silencio toma raíz y la memoria duerme, hay lo que enterran 2 veces. Ella lo sintió en sus huesos, la verdad pulsó solo beneath la superficie. Cuando regresó al día siguiente, esta vez con 61º Hartleby, un hombre escéptico y terco, la luz había cambiado el jardín, bañado en el anochecer, parecía casi cómplice. Hartley, reacio a perturbar lo que parecía el rincón olvidado del paraíso de un niño, finalmente cedió a la tranquila resolución de Eliza. Mientras levantaban la piedra cubierta de hiedra, el suelo dio paso a un espacio hueco, inquietantemente ordenado, el contorno de una pequeña tumba inconfundible, y muy bien conservada para ser una oportunidad, sin malas hierbas, sin raíces, solo una tierra negra, suave como una herida mantenida escondida pero atendida, y aunque no quedaba ningún marcador, un fragmento de madera podrida con tenues marcas de quemaduras, sugirió que uno había estado parado orgullosamente antes de que alguien intentara borrarla. El aliento de Eliza se apoderó de ella, pero no dijo nada. Su mente ya reunió las pistas, la habitación sellada en el ala oeste, el retrato olvidado de un niño que nunca envejeció, y la línea en el diario que había encontrado escondido en el banco del piano. Dijeron que nunca nací así que desaparecí. Hartley comenzó a hablar, pero lo calculó con una mirada, sus ojos fijos en la tumba, como si pudiera hablar si se le daba silencio. Horas después, cuando la tarde se arrastró sobre la vicaría, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Margaret Belrose, la institutriz que alguna vez fue estrella, y que había desaparecido desde hace mucho tiempo de la vida, intervino con un empacador de cuero agarrado como si tuviera los latidos. Sus labios estaban apretados, pero sus ojos lloraban con algo quebradizo. «Lo encontraste, ¿no?», dijo, no como una pregunta, sino un cálculo. Eliza asintió lentamente. «Sí, lo hicimos». Durante un largo momento, Margaret no se movió. Luego finalmente exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. «No fue asesinato», susurró, «pero tampoco fue misericordia». Su voz se rompió y su mirada cayó al suelo. «El niño, nunca se suponía que fuera. Un error», dijeron, «una consecuencia de la vergüenza». La llamaron la sombra. Eliza se inclinó hacia adelante, su voz baja y mezclada con hielo. «¿Cómo se llamaba?». Margaret dudó, luego abrió la cartera y le entregó a Eliza un certificado de nacimiento frágil. «Aurelia Merton, hija de Eleanor Belrose». El nombre era un partido, la línea de tiempo no fue. Eleanor habría tenido 12 años. Eliza sintió que la respiración la dejó como el peso de los legados enterrados, presionados. Esto no había sido solo un niño olvidado, este fue un linaje reescrito de miedo. Y el jardín, tan bellamente engañoso, había sido cómplice, fomentando una mentira durante más de 40 años. Pero ninguna mentira puede florecer para siempre. Ahora debajo de la luna en ascenso y con el asombro silencioso de Hartley a su lado, Eliza se dio cuenta de que lo que estaba debajo era más que una tumba, era una puerta. Y algo acababa de golpear del otro lado. La habitación estaba pesada con un silencio que se sentía casi sagrado,
como si el aire en sí mismo supiera que una verdad terrible finalmente se liberaba, después de años de silencio sofocante. Eleanor Hargrove se sentó erguida en el salón de la finca Ashmore. El fuego crujió débilmente detrás de ella, mientras las sombras bailaban en el viejo fondo de pantalla, como recordatorios fantasmales de todo lo que se había ocultado durante décadas. Su rostro, una vez admirado por su compostura, ahora temblaba con el peso de la culpa tácita. Sus ojos no parpadeaban con tristeza, sino con el pánico crudo de alguien que finalmente se había quedado sin lugares para enterrar el pasado. Al frente de ella, se sentó la siempre observadora señora Ashcroft, cuya suave voz y presencia de abuela a menudo hacían que la gente la subestimara, pero hoy no. Hoy, Eleanor podía sentir el calor de esa mirada, no crítica, sino aguda, precisa e imposible de escapar. El inspector Merrin se quedó en silencio junto a la puerta, los brazos cruzados, absorbiendo cada palabra con esa intensidad tranquila que solo un investigador experimentado puede mantener. Y luego, como una piedra cayendo en agua fija, la voz de Eleanor destrozó la tranquilidad. No fue un accidente, no se cayó, fue empujada. Las palabras parecían demorarse, resonar en los ojos muy abiertos de los presentes, y sin embargo Eleanor no se detuvo. Su voz vaciló pero empujó hacia adelante, como algo que hace mucho tiempo se detuvo, y ahora debía ser silenciado. Todos estuvimos allí esa noche, la celebración, el ruido, el trueno afuera, nadie la vio resbalar, eso es lo que les dijimos a todos, pero fue una mentira. Henley vio, sabía, y amenazó con contarlo. Sus manos agarraron el reposabrazos de la silla, como si se preparara contra los recuerdos. Pasaron años, pensamos que había terminado, y luego las cartas llegaron anónimas, crueles, precisas. No solo describieron lo que sucedió, describieron cómo se sintió, el miedo, el momento de la duda. Fue alguien que estaba allí, alguien que vio más de lo que debería tener. Los ojos de la señora Ashcroft se estrecharon muy ligeramente. No fue Henley, ¿verdad? Eleanor se congeló. Por un momento, sus ojos se abrieron, como un niño atrapado en una mentira demasiado grande para recordar el comienzo. No, susurró. Murió antes de poder decírselo a alguien. Era alguien más, alguien que se quedaba cerca, que observaba todos los años mientras fingíamos que todo estaba bien. Ella tragó con fuerza. Pensé que si destruía las cartas, eso lo acabaría, pero seguían viniendo, escondidas en libros, debajo de mi almohada, una vez incluso escondidas en los pliegues de mis guantes. Su voz se rompió entonces. Querían que confesara, pero no podía, hasta ahora. Miró hacia abajo avergonzada, sus manos temblando. Pero vi quién lo hizo, y mentí. Ayudé a ocultar la verdad. Todos lo hicimos. Hubo una larga pausa, cuando las llamas en la chimenea siseaban suavemente, como si la casa en sí desaprobara las palabras que se hablaban en voz alta. Dijo suavemente. El inspector Merrin dio un paso adelante. Ahora lentamente, la tensión en la habitación espesándose. Preguntó. ¿Y todavía están aquí, mirando? Su voz cayó en algo cercano a un susurro. Es porque sé que aún no han terminado. El silencio siguió, no el silencio de la conclusión, sino de temor. Todo, dijo Evelyn Greyston, su voz llevaba la misteriosa calma que se asienta justo antes de una tormenta. No enojada, no ansiosa, solo fría y pesada con el peso de las verdades enterradas durante mucho tiempo. Sus palabras permanecían en el aire como humo, gruesas de implicación, y por un momento, la habitación sentía que estaba conteniendo la respiración, como si la verdad misma hubiera inestable las paredes. Al frente de ella, la cara generalmente ilegible de Isadora Lane, mostró el primer parpadeo de algo frágil. Sus manos temblaron ligeramente, y su mandíbula se apretó lo suficiente como para traicionar la grieta en su compostura. El tono de Evelyn no cambió, permaneció clínico, afilado,
casi quirúrgico, como un bisturí que cortaba el tejido cicatricial. Comenzó durante la guerra, continuó, sus ojos nunca se apartaron de Isadora. Cuando Celeste Harrow, su abuela, se reunió con un hombre que lo cambiaría todo, Lucien Moreau, un rebelde, un desertor, y el hombre que robó no solo su corazón, sino todo su futuro. Evelyn observó el parpadeo del reconocimiento destacar en los ojos de Isadora, el endurecimiento de su garganta. Se prometió a Celeste a Alaric Lane, la combinación perfecta, el futuro perfecto. Pero cuando las bombas cayeron y la gente se estaba muriendo de hambre, no era Alaric a quien se volvió, fue Lucien. Y lo que compartieron en esas noches de miedo y fuego, no era solo pasión, era peligroso. Y cuando la guerra terminó, ella regresó, pero no sola. Evelyn hizo una pausa, dejando que el silencio se arrastrara como una cuchilla sobre porcelana. Ella trajo un secreto, un niño. Nadie vio a ese niño, sin registros, sin nombre, solo un pequeño parche de tierra en el otro extremo del jardín, donde la hierba nunca crece, donde el suelo siempre es demasiado suave. El aliento de Isadora se quedó en su garganta. Ella enterró más que su pasado, susurró Evelyn. Ella enterró la verdad, y cuando Lucien regresó años después, no con venganza, no con odio, sino con preguntas, con disculpas, con el dolor de un hombre que busca al niño que nunca conoció. ¿Qué hiciste? Evelyn dio un paso adelante, su voz baja, implacable. Lo llamaste loco, destruiste las cartas, las fotos, el ADN resultó, todo. ¿Por qué? Porque tenías miedo, temeroso de que el legado que construiste, la casa, el nombre, la imagen, se construyera sobre una mentira, y cuando las mentiras colapsan, no solo derriban las paredes, las eliminan. Isadora se había vuelto pálida, sus labios temblando ahora, pero también había algo más en sus ojos, el agotamiento de llevar un secreto durante demasiado tiempo. Solo quería proteger lo que teníamos, susurró. Cada palabra sonaba como una confesión presionada por el dolor. No quería que la gente supiera que mi abuela una vez vivió una vida donde el amor era un pecado, y el pecado arruinó todo. Evelyn se inclinó ligeramente, su dedo apuntando hacia la esquina cubierta de hiedra del jardín, justo más allá de la ventana. Pero Isadora, dijo, su voz más dura ahora, no protegiste la verdad, la enterraste, al igual que Celeste, y cuando Lucien regresó con nada más que la verdad en sus manos, enterraste a él también. El silencio cayó de nuevo, esta vez. Clarissa Harlow se sentó inmóvil, su cara de porcelana se tensó y pálida, como esculpida por la tristeza misma, la delicada ilusión de fuerza que había usado durante tanto tiempo, finalmente comenzó a agrietarse bajo el peso de todo lo que había ocultado. Sus ojos, una vez agudos con el mando, ahora brillaban con algo mucho más humano, la fragilidad de alguien que había pasado toda una vida preservando las apariencias a costa de su propia alma. Frente a ella, el aire era pesado, no solo con acusación, sino con el eco del silencio de décadas que se abrió como una cripta desde hace mucho tiempo. Mientras el reloj marcaba sin piedad en la pared, Lady Winifred Vale, que había observado en silencio este desentrañar, encontró sus pensamientos en espiral no hacia el juicio, sino hacia la tranquilidad y dolorida comprensión de que lo que se había desarrollado no nació de malicia, sino de heridas cosidas con miedo. Este no era el trabajo de un villano en el sentido tradicional, sino las acciones desesperadas de una mujer atrapada por la herencia, el escándalo y un pasado que nunca había muerto realmente. Clarissa, a pesar de su reserva helada, había sido moldeada por un solo momento, uno enterrado en el libro mayor olvidado de la familia, un momento que involucra a un niño, un escándalo y una terrible elección tomada en nombre de la reputación, y al igual que la hiedra arrastrándose a través de la piedra, esa elección había pasado a través de generaciones,
distorsionando verdades, silenciando voces y finalmente, colapsando en la tragedia ante ellos. El regreso de Aurelia Blackmore, una mujer que una vez se presuponía muerta, ahora surgía de las cenizas de chismes y ruinas. Había reabierto todas las puertas selladas, cada herida que Clarissa pensaba muy desvanecida. Sin embargo, Aurelia no había regresado con venganza, sino con una canción, una insistencia tranquila de que la verdad se conozca, por muy ruinosa que sea. El miedo de Clarissa no había sido de culpa, sino de exposición, porque al exponer la mentira que rodea la supuesta desaparición de su hermana, toda la ilusión del legado de Harlow se desmoronaba. Así que lo había protegido, sinceramente, silenciosamente, incluso amorosamente, pero al hacerlo, se había convertido en la arquitecta del colapso que temía. Lady Winifred, aunque no es ajena a la sombra del escándalo, podía ver ahora que el verdadero castigo de Clarissa siempre había sido interno, años de exilio autoimpuesto debajo de la máscara de la autoridad, la soledad de llevar una verdad demasiado peligrosa para nombrar. Cuando Clarissa fue guiada suavemente desde el salón, sus pasos lentos, su cabeza se inclinó, no en desgracia, sino en liberación hace mucho tiempo. Winifred sintió un dolor hueco debajo de sus costillas. La justicia, al parecer, finalmente había venido, no como una cuchilla, sino como un espejo. Afuera, la glicinia, una vez pasada, había comenzado a florecer nuevamente, desafiante y exuberante contra las viejas paredes señoriales, sus pétalos temblando en la brisa como los susurros finalmente hablados. La finca, que ya no se asfixiaba debajo de los secretos, ahora pasaría a la confianza de un artista, un lugar para que las mujeres rotas sanen y creen, no un monumento a lo que se perdió, sino un comienzo para algo honesto y nuevo. Y cuando la primera luz del verano se derramó en las tablas del piso, Winifred cerró los ojos por un momento, y respiró el aroma de la glicinia y la lluvia, porque, incluso después de las verdades enterradas, la belleza había encontrado una manera de crecer. Hubo un silencio en el aire de la tarde, del tipo que perdura solo alrededor de viejas propiedades, como si el tiempo se hubiera detenido, y cada esquina, cada crujido en la madera, llevaba el peso de las historias nunca contadas. Eleanor Cartwright, visitando Braemore Hollow por solo unos días para inspeccionar la herencia dejada por su difunta tía, se paró detrás de la pared alta y cubierta de hiedra con vista al jardín. Las flores aún florecían, sí, pero sus raíces se alimentaban de secretos, enterrados durante mucho tiempo, en silencios silenciosos, que ahora se abren paso hacia la superficie. La casa era suya ahora, pero con ella llegó una pesadez, un legado inquietante que se asentó profundamente en sus cimientos. Y luego, en una noche lluviosa, mientras las gotas suaves tocaban las ventanas, una carta se deslizó en silencio debajo de la puerta de su habitación, sin sello, sin matasellos, solo un nombre entintado en la escritura a mano envejecida. El pacto de Rosa todavía respira. Las palabras no significaban nada para ella. Sin embargo, agitaron algo antiguo, algo velado, como si las paredes mismas hubieran estado esperando su regreso. Esa carta la llevó a un pasado sombrío, a susurros de un niño oculto, una identidad destrozada, y un círculo de mujeres que una vez se habían unido a un voto, un pacto sellado de dolor y secreto. A última hora de esa noche, detrás de un panel suelto en el armario del pasillo, encontró una llave oxidada, pequeña y vieja, con el peso de los pecados olvidados, y mientras descendía a la bodega abandonada de la finca, el aire se volvió más frío, más pesado, como si el tiempo se hubiera congelado en las piedras debajo de sus pies. No había botellas de vino ni tesoros antiguos, solo revistas cubiertas de polvo, una grabadora rayada y una fotografía, su tía Cecily sosteniendo a un niño, con otra mujer de pie a su lado, cuya cara había sido deliberadamente quemada.
Cada diario susurraba la verdadera naturaleza del pacto de palo de rosa, una alianza secreta entre mujeres decididas a desaparecer de un mundo que había robado sus elecciones, protegiendo a sus hijos del mismo destino, escondiéndolas incluso de sus propias identidades. Pero lo más escalofriante de todo, fue una nota en la página final de un diario: si el niño alguna vez regresa, no dejes que vea un espejo, recordará todo. Eleanor dejó caer el papel. En algún lugar, más allá de los espejos agrietados y las escaleras torcidas, el pasado había comenzado a despertarse. Al día siguiente, llegó un extraño que afirmaba ser un tasador de bienes raíces, pero algo sobre él estaba apagado, demasiado curioso, demasiado tranquilo. Alrededor de su cuello colgaba un relicario idéntico al que fue enterrado con tía Cecily. Él sonrió cortésmente, pero había algo ilegible en sus ojos, algo viejo. Eleanor lo supo entonces: este no era solo el final de la historia de su tía, este fue su propio comienzo. La casa no había renunciado a sus secretos, solo había abierto la primera puerta, y ahora, dentro de sus paredes crujientes, los susurros habían encontrado su voz nuevamente. Se dio cuenta de que algunas verdades no se quedan enterradas, algunas esperan pacientemente a que el alma correcta regrese y recuerde. La vergüenza, a diferencia de la verdad o la justicia, tiene un agarre peculiar sobre el corazón humano, se acumula alrededor de la memoria, aprieta con el tiempo y entierra lo que nunca debe olvidarse bajo capas de silencio. Para Lydia Harrow, ese silencio se convirtió en un santuario y una prisión. Belgrave Hollow, la mansión extensa escondida en los brazos marchitos del bosque de Greywick, había dejado de sentirse como un hogar. Estaba llena de vida, pesada con secretos, haciéndose eco de los susurros de eventos nunca hablados en voz alta. Cuando Eleanor Vale llegó para manejar la finca, después de la misteriosa muerte de su madrina, esperaba polvo, tal vez dolor, pero no el peso escalofriante del terror no resuelto que se aferraba a cada habitación como el humo. Los lugareños la saludaron con cortesía, sí, pero detrás de sus ojos había un miedo que había sido nutrido durante décadas, del tipo que no nace de historias de fantasmas, sino de verdades demasiado grotescas para enfrentar. La mansión, hermosa pero decaída, hablaba de un pasado deliberadamente oculto. A las aturdidas, retratos que se volvían hacia las paredes, un ático atornillado con cadenas oxidadas y sin razón clara. Pero Eleanor no fue fácilmente influenciada por la superstición. Lo que más la desconcertó fueron los huecos en los diarios de Lydia, las páginas arrancadas con ira, la tinta manchada de manos temblorosas y la cinta final escondida debajo de las tablas del piso, donde la voz de Lydia, frágil y distante, desentrañó una verdad que había dormido durante 28 años. Iris Lennox no había desaparecido en la gala de primavera de 1997, había sido oculta, mentida y finalmente silenciada por las mismas personas destinadas a protegerla. No fue el odio lo que la había llevado, sino el miedo a la reputación arruinada, a vidas sin hacer por un terrible error, y sobre todo, el miedo a enfrentar en quién se habían convertido. Eleanor se encontró sosteniendo más que un misterio, mantenía el peso de la colusión de toda una ciudad, una red de culpa girada tan fuerte que incluso el inocente parecía cómplice. Y sin embargo, lo que más la perseguía no era el horror en sí, sino la gracia tranquila en la voz de Lydia mientras suplicaba, no por perdón, sino para que alguien, algún día, simplemente diga la verdad. En ese momento, Eleanor se dio cuenta de que la historia nunca se trató solo de Iris, o Lydia, o incluso Belgrave, se trataba de las mentiras que las familias dicen que sobreviven, la historia que se fortalece cuando no se habla, y el costo del silencio transmitido como herencia. Así que ahora te preguntamos, si estuvieras parado en el lugar de Eleanor, sabiendo que revelar la verdad podría destruir a las familias, pero también liberar el dolor de la parcialidad, ¿permanecerías en silencio, o hablarías,
sabiendo que el pasado nunca realmente muere a menos que se enfrente. Cuéntanos lo que habrías hecho, conduce tus pensamientos en los comentarios, y si la verdad escalofriante detrás de Belgrave Hollow te atrapó como a nosotros, no olvides suscribirte para obtener más cuentos inquietantes, donde cada silencio esconde un grito, y cada habitación cerrada esconde un secreto que solo espera ser escuchado.